Hola, buenas tardes. Empezamos la emisión de la última charla de la sesión. Teletrabajar de forma segura merece la pena intentarlo. La va a dar la charla Jesús Félix Fernández de INCIBE. Jesús, adelante, te paso los mandos del canal, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a toda la organización por realizar este evento solidario tan necesario en estos días. También gracias por contar con nosotros, con el INCIBE y particularmente conmigo, pues para poder dar esta charla. Esta charla está orientada al teletrabajo, teletrabajar de forma segura, que tan importante es en estos días. Se trata de una pregunta, si es posible. Bueno, vamos a creer que sí, merece la pena intentarlo y vamos a ir viendo poco a poco qué mecanismos y de qué maneras podemos afrontar este reto que se nos plantea en estos momentos difíciles. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues en primer lugar vamos a valorar diferentes escenarios. Cada caso es diferente. José Luis. Vale, disculpad. Vamos a valorar diferentes escenarios. Vamos a identificar los riesgos y amenazas de cada uno de ellos. Vamos a proponer diferentes alternativas de mitigación. Y por encima de todo, y lo más importante, vamos a intentar despertar la curiosidad. Al final, este tipo de cuestiones muchas veces se escapan del componente más técnico y están mucho más relacionadas con el pensar y el dar un poco el dar una cierta vuelta de tuerca al cómo debemos hacer las cosas. Es una charla técnica, así que nadie se asuste. Vamos a empezar suave, vamos a entrar poco a poco en materia y a ir desgranando esos diferentes escenarios. Bueno, ¿cuáles son los principales riesgos a valorar? Desde el punto de vista estrictamente del teletrabajo. Bueno, pues estos que veis aquí fundamentalmente, seguro que hay alguno más, pero estos son los más importantes. En primer lugar, el robo de información, que roben información de nuestra empresa. En segundo lugar, la pérdida de información, que por cualquier circunstancia, pues a través de un ransomware o de cualquier otra forma, pues perdamos esa información importante para nuestra empresa. Que suplanten nuestra identidad mediante phishing y de otras muchas formas y puedan tomar acciones en nuestro nombre, etcétera. Y, por supuesto, que seamos un punto de pivotaje para realizar actos delictivos, en muchos casos desde recursos, en este caso corporativos o de la empresa, en función de cómo esté configurada nuestra conexión hacia la empresa, etcétera. Esto puede suceder. Podemos acabar siendo objeto pues de una botnet, formar parte de un conglomerado de dispositivos que se utilizan pues para realizar ataques. Podemos ser víctimas o ejercer como máquinas de salto para que las mafias pues desarrollen sus ataques, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué riesgos puedo asumir y cómo impactan mi empresa? Son las dos preguntas que nos debemos hacer. Y sobre estos riesgos, pues lo que vamos a ir haciendo es ir tirando del hilo. Si nosotros analizamos estos riesgos y determinamos que no existe ningún tipo de problema y que podemos asumir cada uno de ellos, pues podemos parar de leer. Pero yo os invito a que reflexionemos dos veces si realmente supone o no un problema para mí y para mi empresa. En muchas ocasiones ocurre que los empleados no son conscientes de que la empresa al final es de todos y de que el trabajo pues es lo más importante que podemos o que tenemos hoy en día, junto con, por supuesto, pues la salud, la familia y los amigos. Por lo tanto, es muy importante que cuidéis el trabajo y es muy importante que valoréis los riesgos. Desde el punto de vista de la empresa, pues los expertos en tecnología, en seguridad, en sistemas de información, etcétera, desde ese otro lado, pues también deben estar perfectamente concienciados de cuál es la situación y de cuáles son los riesgos
que tienen que intentar mitigar. ¿Cuál es tu rol dentro de la empresa? ¿De qué nos debemos proteger? Bueno, pues hay dos tipos de amenazas. Tenemos las amenazas externas en el lado izquierdo, las que todos conocemos, están relacionadas pues, con virus informáticos, malware en general, delincuentes de todo tipo, tanto físicos como virtuales, mafias, en función un poco de quién seamos y en función un poco de cuál sea nuestro tipo de trabajo, pues podemos ser víctima de unos u otros tipos de amenazas externas. Pero también es muy importante pensar en que existen amenazas internas. Las amenazas internas están relacionadas pues, con lo que ocurre dentro de mi empresa por parte de mis empleados. Debemos tener en cuenta al hipotético empleado desleal, lo que se denomina un insider, un alto porcentaje de los problemas y ataques dentro de las empresas pues vienen desde dentro, pero no solo eso. Tenemos también empleados que no son conscientes, que son despistados, tenemos empleados imprudentes. Bueno, pues son esos dos tipos de amenazas los que vamos a tener que ir abordando y mitigando en la medida de lo posible. Tenemos dos maneras de afrontar el problema. Por un lado podemos hacer un check compliance, es decir, bueno, pues yo soy muy teórico, sigo mis procedimientos, sigo mis procesos y si el procedimiento, el proceso, la norma a través de la cual me auditan cada año dice que yo debo hacer no sé qué, pues yo cumplo, hago un check y se acabó. Bueno, esto está bien sobre el papel, pero no es suficiente. Es importante entrar a turrón. Es muy importante dedicar tiempo a pensar exactamente cómo hacer las cosas y exactamente cuáles son los problemas que nos podemos encontrar. Aquí os cuento una muy pequeña anécdota. Nosotros en el INCIBE, no recuerdo si éramos todavía INTECO o ya INCIBE, durante mucho tiempo no tuvimos MDM para los teléfonos móviles corporativos. Y bueno, cuando nos preguntaban, ¿qué MDM utilizáis? Bueno, pues ninguno. ¿Cómo que ninguno? ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque hemos analizado las diferentes soluciones que hay en el mercado, hemos analizado los riesgos que nosotros queremos mitigar y que identificamos que son los importantes para nosotros dentro del parque de teléfonos móviles. Y bueno, pues las soluciones que nos ofrece el mercado pues no se adaptan a lo que nosotros necesitamos, por lo tanto no tenemos MDM ya, pero es que el SGSI dice que tienes que tener un MDM. Bueno, pues cuando toca la auditoría de turno, hablamos con el auditor, le explicamos la situación, le contamos que hemos aplicado una serie de medidas compensatorias y se acabó. Y hablando se entiende la gente y no hay ningún tipo de problema. Hoy por hoy los MDM se evolucionaron con el paso del tiempo y tenemos un MDM que cubre con esos o que limita, mitiga esos riesgos que nosotros habíamos identificado. Fundamentalmente, ya os digo que son dos. Por un lado, la instalación de aplicaciones maliciosas y por otro lado, la actualización y parcheo del sistema a muy grandes rasgos. ¿Cuál es al final de estas dos formas de afrontar el problema la más adecuada? Bueno, pues se trata de buscar normalmente un equilibrio. Siempre vamos a tener que ser compliance, o al menos intentarlo, pero es muy importante ir más allá, independientemente de lo que diga la norma y de lo que digan los procedimientos. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ir entrando al turrón. ¿En qué escenario nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos en un escenario de tránsito hacia el teletrabajo. Normalmente nos encontramos, salvo que nuestra compañía teletrabaje de una manera habitual, pues nos vamos a encontrar dentro o bajo el paraguas de nuestra infraestructura. Vamos a trabajar dentro de una compañía que tiene una serie de recursos a nuestra disposición. Nosotros, como usuario, formamos parte de ese ecosistema, hace uso de esos recursos, se presupone que todo esto está bien bastionado, configurado, etcétera, y no hay ningún problema. Pero ahora nos toca teletrabajar a la fuerza y además probablemente y de aquí en adelante pues de una manera mucho más habitual, porque al final
Bueno, pues a nadie se le escapa el pensar que hay un antes y un después en este sentido. Bueno, la situación es que el empleado sale del ámbito confiable y a través de una conexión, a través de Internet, se va a encontrar en disposición de hacer uso de esos recursos. Fijaros que aquí no he querido poner ningún tipo de diagrama de CPD, de data center, etc. Estos recursos pueden estar en cualquier sitio. Pueden estar en un CPD on-premise, pueden estar en la nube, pueden estar en modo híbrido, pueden estar donde sea, no pasa nada. Lo que sí que es cierto en cualquiera de los casos es que yo cuando voy a mi oficina voy a conectar mi dispositivo dentro de un entorno que debiera ser confiable. Y lo que va a ocurrir ahora es que voy a salir de ese entorno confiable. Bueno, vamos a ir viendo diferentes opciones, diferentes alternativas. Y normalmente no voy a decir que están bien o que están mal. Vamos a hablar un poco de riesgos, salvo casos muy concretos, como puede ser este. Salvo casos muy concretos, todas las opciones son válidas. Se trata de entender los riesgos, se trata de valorar y de asumir hasta dónde y cómo queremos hacerlo, ¿no? Bueno, una primera aproximación puede ser me voy a mi casa, publico el escritorio remoto de mi organización y me conecto por Internet. Esto es una línea roja, es una de esas cosas que no debemos hacer, pero está sucediendo. De hecho, Sodan habla de un incremento pues, de algo así como un 40% de servicios RDP directamente publicados a Internet desde primeros de marzo, a raíz un poco de todo esto del coronavirus. Bueno, son intentos un poco a la desesperada de continuar trabajando, pero no se puede hacer de cualquier manera, porque es cierto que en un momento determinado se puede haber salvado los muebles, pero esto es una carrera de fondo. Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien, porque si no, probablemente lo vamos a pagar después. Bueno, se ha incrementado considerablemente y, bueno, el RDP es un protocolo que tiene un gran histórico de vulnerabilidades, como todos sabéis. Dentro de Windows, pues hay varios clásicos. Uno es el RDP, otro es el Samba, otro es el RPC. Son protocolos que no se deben alegremente publicar en Internet, pero está ocurriendo. Tampoco hagamos tonterías de cambiar el puerto y cosas así. Eso no vale absolutamente para nada. Bueno, si no tengo otro remedio, alternativas rápidas. Aquí vamos a intentar hablar de soluciones, porque es cierto que yo de alguna manera creo que es importante, más allá de las medidas generales que se están transmitiendo dentro de papers o dentro de infografías, que están muy bien, creo que en esta charla merece la pena intentar aprovechar la ocasión para hablar de medidas concretas y soluciones concretas y reales y al alcance de las empresas, de los empleados, etcétera, en estos momentos difíciles en los que hay que buscar soluciones pues, particulares, ¿no? Bueno, no tengo otro remedio. Una alternativa rápida, bueno, pues es acordarnos y utilizar el SSH. SSH es una hoja suiza, como todos sabéis, que permite hacer auténticas virguerías. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, yo tengo mi dispositivo y dentro de mi oficina tengo esta máquina con el RDP al que me quiero conectar. Bueno, pues en lugar de hacerlo a las bravas, lo que voy a hacer es desplegar, instalar, si no tengo ya un dispositivo con un servidor SSH, voy a publicar ese servicio SSH, me conecto, me hago un túnel y un túnel a localhost, puerto 22, lo traslado al 5001, 50.001 en este caso, y me conecto a localhost y entro para adentro, ¿vale? No vamos a entrar en detalles de cómo hacer esto, no quiero tampoco que esto se trate o pretenda ser un manual de cómo hacer cada una de estas cosas. Esto es irse a Google y poner cómo hacer un port forwarding en SSH. Se pueden hacer auténticas virguerías. Si mi red es compleja y tiene un montón de firewalls, de redes, y tengo que dar varios saltos, lo puedo hacer de muchas maneras. Una es abrir el RDP en los diferentes firewalls, pero otra es, si tengo diferentes máquinas SSH desplegadas por ahí, pues simplemente ir haciendo un túnel stacking, por ejemplo. Podría hacer también
bajo cosas de todo tipo. Podría hacerlo a la inversa. Podría conectarme mediante un túnel inverso. En fin, esto es una manera muy sencilla de saltarse el firewall. Tampoco es el objeto de la charla, pero bueno, que sepáis que el SSH es una navaja suiza muy, muy, muy buena, una herramienta súper potente, histórica, segura siempre y cuando el servicio esté actualizado. Por supuesto, no es un mecanismo que escale, de manera que puede servir para salvar los muebles en un momento determinado, pero no para una gran corporación que pretenda dar teletrabajo a todos sus empleados. Al igual que utilizar SSH para conectar por RDP, pues podemos utilizarlo para conectar a cualquier otro servicio considerado inseguro. Bueno, más alternativas directas que podemos aplicar. Podemos utilizar por knocking. Yo sé que es de alguna manera seguridad por ocultación. Sé que a lo mejor no es lo más óptimo, pero bueno, es mucho mejor en cualquier caso que publicar a las bravas un protocolo inseguro. ¿De qué se trata esto? Pues yo creo que ya todos lo conocéis. Vamos a enviar a nuestro dispositivo una serie de comandos, de conexiones en un orden determinado, con unos tiempos determinados y a unos puertos determinados que solo yo sé, y si el dispositivo identifica ese patrón, lo que va a hacer es una acción. ¿Qué acción? La que nosotros le digamos. En este caso, pues vamos a permitir la publicación del puerto que nos interese durante el tiempo que nos interese y para la IP de origen que nos interese, por ejemplo. En esta fotografía se está utilizando por knocking para después conectar por SSH. Podríamos también utilizarlo para conectar por RDP. De vez en cuando voy a poner cosas como esta, tips, ¿vale? Ya lo veíamos en la presentación anterior. Bueno, son pequeñas píldoras de soluciones que funcionan, que son muy sencillas de implementar y que están ahí, que se pueden utilizar sin ningún problema. El demonio NocD permite hacer esto de una forma súper sencilla. Y por supuesto podemos ir combinando. Podemos tener por knocking, después podemos tener por forwarding, después podemos tener tunnel stacking, en fin. Las combinaciones pues son todas aquellas que se nos ocurran. Bueno, vamos ya con algo un poco más serio, lo normal, lo que se viene utilizando normalmente, una conexión VPN. Una conexión VPN, todo el mundo sabe lo que es. Se trata de establecer un túnel seguro. El SSH también te permite hacer túneles, pero la VPN es mucho más versátil y también es más eficiente, ¿vale? Entonces, un túnel entre el empleado y la corporación, o los recursos donde se encuentre la corporación. Tenemos, pues, fundamentalmente dos tipos de VPN, podríamos decir. Site-to-site, que están orientadas a comunicar dos sedes, y client-to-site, lo que se llama Road Warrior, que está orientada pues, a conectar un cliente final con una sede. Son bueno, los dos conceptos sobre los que normalmente trabajamos. La VPN por sí sola no es suficiente. Se habla de VPN continuamente, pero la VPN no te va a salvar la vida por sí sola. Es muy importante que esté bien configurada y es muy importante hacer las cosas bien. De nuevo, no vamos a hablar aquí sobre cómo configurar una VPN, simplemente se trata de seguir las buenas prácticas y poco más. Bueno, es muy recomendable, además, en la medida de lo posible, utilizar un doble factor de autenticación. Siempre y cuando se pueda, un doble factor de autenticación, en este caso para VPNs, lo que nos va a garantizar es que si nos capturan de alguna manera nuestras credenciales, en el caso de que estemos utilizando credenciales, lo que va a suceder es que no van a poder ser utilizadas ellas solas pues para acceder a nuestra corporación, porque se va a requerir de ese doble factor de autenticación. ¿Qué VPN utilizar? Bueno, como os decía, hablar de VPN es hablar un poco del sexo de los ángeles. No se puede utilizar la palabra VPN como la solución mágica a todos nuestros problemas. Ah, bueno, ya, es que yo me conecto por VPN. Ah, vale, tú salvado. No. Hay que hacer las cosas bien. De ahí un poco, pues esta imagen que viene a reflejar esto, ¿vale? Casos o soluciones concretas, sin entrar... no quiero que esto se convierta en una pelea de fabricantes ni nada por el estilo. Por lo tanto, estas soluciones pues, son normalmente libres, contrastadas, al alcance de todos, etc. Y para allá. Necesitamos soluciones rápidas para allá. Bueno, pues para un client-to-site es muy recomendable utilizar VPN SSL. Por ejemplo, OpenVPN, pero hay otras muchas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues sobre todo porque es versátil. ¿Y por qué es versátil? Bueno, pues porque un cliente
Road Warrior, de los que pululan por ahí. En este caso, bueno, estamos cada uno en nuestras casas, pero lo normal es que alguien con su portátil, por ejemplo, bueno, pues viaje, etcétera, se debe conectar desde cualquier sitio. Eso significa que el protocolo y los puertos que utilice deben estar normalmente no filtrados. Cuando utilizamos otro tipo de VPNs, como por ejemplo un Site2Site, el clásico L2TP con IPsec, lo que ocurre es que los puertos de destino a los que yo me tengo que conectar normalmente van a estar filtrados en cualquier red medianamente seria. Son puertos UDP, alto, no sé qué, tal, y normalmente van a estar filtrados. Sin embargo, el VPN SSL se sale o se escapa muy fácilmente de estos filtros porque se puede encapsular a través o se puede utilizar a través de TCP por el puerto 443. De manera que al final se trata de una combinación que suele estar abierta en casi el 100% de las redes. Incluso es proxificable. Por lo tanto, es muy versátil. Con respecto al site-to-site, bueno, pues si tenemos muy claras cuáles son las dos localizaciones sobre las que queremos conectar, bueno, pues es eficiente y es estable y está más pensado para recuperarse en caso de caídas. Digamos que es un poco el estándar de facto. StrongSwan, por ejemplo, pues es una buena manera de hacer esto. Además, de manera nativa, pues prácticamente todos los sistemas operativos tienen clientes, o sea que también se podría utilizar directamente con el cliente-servidor haciéndolo de esta manera. Bueno, no debemos perder de vista, como pongo ahí, el WireGuard. Bueno, esto es una solución relativamente nueva que acaba de introducirse pues en el kernel 5.6, si no recuerdo mal, de Linux. Con la buena suerte, además, de que las distribuciones, justamente ahora toca cambio de LTS en distribuciones pues, que son masivamente utilizadas, como por ejemplo Ubuntu. También está incorporado en cualquier distribución Rolling Release. Además es multisistema operativo, funciona en Windows, funciona en BSD, bueno. Es un nuevo diseño que lo que promete aportarnos es mucha más eficiencia y mucha más sencillez. De momento yo lo veo verde. Lo veo verde no en cuanto a que no funcione, que funciona muy bien, sino en cuanto a los diferentes mecanismos de autenticación, etcétera. Poco a poco, esto irá mejorando y yo creo que en el medio plazo, desde el punto de vista de microservicios o de conexiones punto a punto entre servidores, incluso entre la empresa, creo que va a dar mucho que hablar. Ya lo veremos, no hay que perderlo de vista. Bueno, sea cual sea, que esté bien configurada y que esté actualizada, con los protocolos de rigor, con todas las buenas prácticas de rigor, que esté bien configurada y que esté actualizada. Bueno, todas estas medidas, como os comentaba antes, son complementarias. Siempre hay que hacer un análisis de riesgos. Dar acceso VPN no significa, bueno, como ya tengo una VPN segura, entonces acceso a todo. No. Limitar, y es muy recomendable limitar los accesos desde la VPN. No tienen por qué ser los mismos que los accesos que se tienen dentro de la oficina. Se tiende a hacer eso, pero eso no siempre está bien. Es verdad que en estos momentos en los que el teletrabajo no es una excepción, no estamos hablando de un viaje puntual, sino de algo que es mantenido y va a estar mantenido en el tiempo, bueno, pues es difícil, ¿no? Limitar esos accesos, pero debemos intentar hacerlo en la medida de lo posible. Bueno, con respecto al doble factor de autenticación, no nos compliquemos. Todo el mundo habla de doble factor de autenticación, pero no se concreta. Muchas veces no se concreta. Vemos que hay diferentes soluciones, no nos aclaramos cuál es buena, cuál no. Bueno, opción rápida y versátil, OTP. No os compliquéis más la vida. Hay otras y son igual de válidas. Quiero decir que esto es una solución sencilla, segura, funciona y nos soluciona el problema que tenemos ahora, la necesidad que tenemos ahora, concreta, de este momento. En primer lugar, está basado en un RFC, el 6238, os lo pongo ahí, lo cual es bueno porque es un estándar, está abierto, etc. En segundo lugar, tiene integración con PAM, esto es muy bueno,
como sabéis, la autenticación de Linux es modular. Se utiliza PAM y lo que se hace es configurar diferentes pasos, digamos, de autenticación. Bueno, de manera muy sencillo, configurar tu autenticación en primer lugar, por ejemplo, con usuario y contraseña, y después llamar a la librería de PAM correspondiente y que nos solicite un token OTP, por poner un ejemplo. Es que además se integra con la mayoría de servidores VPN de una forma sencilla. Además, se integra con la mayoría de servicios web públicos. Se integra con Gmail, con los servicios de Microsoft, con Amazon y un larguísimo etcétera. Y hay varias aplicaciones compatibles para Android, para iOS y para sistemas operativos de escritorio. Las dos más conocidas pues son FreeOTP y el famoso Google Authenticator, que no es más que una implementación muy concreta de este RFC. Por lo tanto, no, aunque aparezca ahí la palabra Google, esto no significa que Google nos esté proporcionando ningún tipo de servicio al que nos conectamos exterior ni cosas así, que también podría ser una solución perfectamente válida, pero no es el caso. O sea, se está utilizando un estándar. Normalmente, bueno, el OTP, en este caso basado en tiempo, esto es un time OTP, se trata de una semilla compartida entre los dos extremos y a partir de ahí la generación de claves, normalmente cada 30 segundos. Por supuesto, los sistemas tienen que estar perfectamente alineados en hora, pero bueno, esto hoy en día pues es que es así siempre y debe ser así por muchos otros motivos. Por lo tanto, no hay ningún problema. Opción rápida y versátil. Ya os digo que TOTP y no tenéis ningún problema. Bueno, seguimos con la conexión remota. ¿Qué pasa si no tengo medios? Me tengo que conectar y no tengo medios. Bueno, para hacer estas cosas. No tengo medios para tener una VPN, no tengo medios, mi oficina es pequeña. Yo tengo un router ADSL del que no me fío o está muy limitado o no puedo hacer con él prácticamente nada. No tengo medios. En estos momentos de crisis, además, no puedo hacer ningún tipo de inversión por mil motivos. Bueno, pues soluciones reales, prácticas y al alcance de todos. En casi cualquier equipo físico o virtual me puedo instalar una distribución ligera y utilizar, por ejemplo, IP-tables. Si no me quiero complicar y busco algo un poco más, tanto potente como versátil, como sencillo y manejable, bueno, pues no nos olvidemos de pfSense. Está basado en FreeBSD, funciona estupendamente bien, también tiene soporte comercial si lo queremos y realmente, bueno, pues es digamos, es un histórico, ¿no? Bueno, si no tenemos hardware, pues disponemos de soluciones como Raspberry Pi y equivalente. ¿Qué es una Raspberry Pi? Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, por si acaso, pues os lo resumo. Se trata de un ordenador, un mini ordenador muy pequeñito, es hardware libre, de manera que cualquiera con los medios lo podría montar, no obstante te lo venden, cuesta entre 35 y 60 euros más o menos en función de versiones, etcétera, pero vamos, la más básica suele ser suficiente para algo de este estilo y bueno, cabe en la palma de la mano como veis. Simplemente le conectamos un cargador de teléfono móvil, tiene salidas HDMI por las que quisiésemos utilizar, tiene diferentes puertos USB, además en la versión 4 ya tiene puertos USB 3.0, que esto era un cuello de botella importante, ya tenemos una red a gigabit. Bueno, esto solamente tiene una interfaz de red, por lo tanto si queremos montar un router, un bridge o algo por el estilo, pues no vamos a poder, no pasa nada. Podemos conectarle un pincho USB que transforma de USB a Ethernet y ya está. Que sea decente, que sea bueno, porque esto puede, si no, significar un cuello de botella, pero no hay ningún problema. Y bueno, pues es una manera también de salvar los muebles. Bueno, nos vamos a nuestra red. Y lo que ocurre en nuestra red dentro de casa es que no es confiable. Ya tenemos la manera de conectarnos a nuestra empresa, pero nos vamos para casa y nos encontramos en una red que es un bebedero de patos. No hay que generalizar, por eso lo pongo aquí. Seguramente muchos de vosotros pues tenéis vuestra red perfectamente bastionada, configurada y bueno, pues con todos los medios a vuestro alcance para evitar que haya ningún problema. Pero no olvidéis que estamos hablando de teletrabajo. Estamos hablando de que diferentes personas con diferentes perfiles, con diferentes
situaciones y mucho más ahora que todo el mundo estamos en nuestras casas, bueno, pues tiene una conexión a Internet, una red, la que sea, y está como está y no es en definitiva confiable. Además, por mucho que lo intentemos, hay variables que están fuera de nuestro alcance, prácticamente fuera de nuestro alcance. Por otro lado, no podemos delegar la responsabilidad en los empleados. Como digo, habrá empleados que sí, que lo tengan todo muy bien, pero habrá otros que no, que ni sepan, ni puedan, ni quieran, ni tengan la capacidad, etcétera. Y además es que las soluciones de mitigación para mitigar el riesgo dentro de una red doméstica pues son costosas y además exigen sacrificios de usabilidad normalmente. Ya sabéis que siempre la seguridad está reñida con la usabilidad. Algunos riesgos. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar con el Wi-Fi. Bueno, pues existen herramientas de botón gordo, como todos sabéis. De una manera muy sencilla, pues se puede craquear la contraseña Wi-Fi. Y a lo mejor hoy no, pero mañana pues saldrá una vulnerabilidad que permitirá que esto se pueda hacer. Esto al final, esto siempre funciona de la misma manera. Aquí hay unos señores que son muy buenos, que están muy preparados, gente muy brillante que diseña un protocolo. Pero ese protocolo, pues probablemente con el tiempo se acabe encontrando en él algún tipo de problema de seguridad. Normalmente otros señores, también mentes muy brillantes, pues son capaces de encontrar un problema en ese protocolo. Aquí hablamos normalmente, para este tipo de casos, pues de científicos, de matemáticos, pues informáticos, pueden haber absolutamente de todo, ¿no? Pero bueno, son casos... Son escenarios muy concretos. Bueno, cuando alguien descubre esa vulnerabilidad, pues otra mente brillante se suele encargar de diseñar alguna herramienta que es capaz de explotar esa vulnerabilidad. Una herramienta que en mayor o menor medida suele ser de lo que llamamos botón gordo. Y al final, pues prácticamente cualquiera yendo a Google y poniendo cómo craquear la Wi-Fi del vecino, pues es capaz, si no hoy, lo será mañana, de conectarse a una Wi-Fi que no esté convenientemente pues securizada o cuyo punto de acceso no sea seguro pues, porque es antiguo, por mil otros motivos. Bueno, esto es un riesgo que tenemos todos dentro de nuestras casas. Hay otros. ¿Cómo se almacenan las contraseñas? Bueno, me imagino que muchos sabréis lo que es el VPA Supplicant. El VPA Supplicant es, el VPA Supplicant.conf concretamente, es el fichero en el que se almacenan las contraseñas wireless dentro de dispositivos Linux y derivados. Por ejemplo, nuestro teléfono móvil Android. Y además se guardan en texto plano. Bueno, cuando nosotros configuramos nuestra wireless, al final de alguna forma el teléfono se tiene que poder conectar de forma automática. Que nadie se rasgue las vestiduras porque esto esté aquí colocado en un texto plano. Es que me es verdaderamente difícil, desde un punto de vista técnico, cifrar en caliente esa información. Al final el sistema tiene que ser capaz por sí mismo de acceder a esa información para poderse conectar. Se puede hacer un cifrado en frío, como normalmente ya tiene cualquier teléfono hoy en día, de forma que cuando está apagado y alguien intenta acceder a esa información, pues está cifrado, hace falta una clave de cifrado general para poder llegar a esa... una clave general para poder descifrar ese volumen. Pero una vez que está descifrado ese volumen, pues ya estamos... ya tenemos acceso a absolutamente toda la información. Es cierto que por defecto no se puede llegar a este tipo de ficheros, pero es cuestión de tiempo, una vez más, el conseguir que nuestro teléfono sea ruteable, ¿vale? Una vez que el teléfono es ruteable, en caliente, podemos sin ningún tipo de problema acceder a esta información y podemos ver las contraseñas wireless almacenadas. Pero esto va mucho más allá. Cuando llega un familiar, cuando llega un vecino y te pide la clave de la Wi-Fi, incluso si tú tomas todas las precauciones y venga, te la pongo yo, bueno, pero queda ahí. Un teléfono móvil perdido puede ser pasto de delincuentes en un momento determinado y es muy sencillo para ellos acabar sacando esta información y después se pueden acabar conectando a la wireless de tu casa
por ejemplo, y hacer básicamente lo que quieran. Con respecto a los iPhone, no conozco muy bien el detalle, pero debiera ser algo muy parecido, porque es muy difícil hacer magia con estas cosas. Yo sé que el iPhone tiene un sistema de una especie de llavero, no recuerdo cuál es el nombre. Tiene un llavero, una especie de vault, con un usuario y una contraseña. Entonces, es cierto que ese vault no es accesible o no se monta hasta que no se haya introducido esa contraseña. Pero no será en ese vault en el que de manera nativa esté almacenada la contraseña que el sistema operativo va a consultar, por una cuestión de sentido común. Simplemente el iPhone tiene que ser capaz de llegar a de acceder a la contraseña para poder entrar al wireless. Puede ser que el Vault se abra en el momento en el que arranquemos el dispositivo, ¿vale? Pero en ese caso ya está abierto. Puede ser que la guarde en memoria y después vuelva a cifrar no lo sé. Estoy haciendo elucubraciones, si alguien lo sabe, pues que nos lo cuente. En cualquier caso, centrándonos en lo que nos ocupa, nuestra contraseña Wi-Fi acaba volando absolutamente por todos los sitios. Por no hablar de los dispositivos a nivel de backup, pues bueno, pues estará en algún sitio en nuestros backups de Apple, también de Google. Por supuesto, está colocada en nuestra PlayStation, en nuestros cacharritos IoT que podamos tener por casa, etcétera. Bueno. Y más, bueno, por descontado, routers sin actualizar, protocolos antiguos, claves predecibles, suplantaciones de puntos de acceso, bueno, riesgos wireless que yo creo que están ahí y que todos tenemos que tener muy claro. Bueno, la falta de segmentación. Normalmente nuestra red es plana dentro de nuestra casa y por lo tanto, pues es muy fácil hacer un salto lateral. ¿Qué puede ocurrir si se producen un salto lateral? Bueno, pues en primer lugar, pues si tenemos, por ejemplo, un NAS dentro de nuestra casa con acceso de lectura y escritura a GES, pues podemos fácilmente quedarnos sin nada, pues simplemente porque los datos, pues una máquina infectada en un momento determinado hace de ese NAS e encripta la información, por ejemplo. Además, por supuesto, de una manera muy sencilla se pueden propagar gusanos de todo tipo, como os comentaba, los históricos por RPC, el SASS, Samba, tenemos el clásico Blaster que iba por RPC, tenemos el Sasser, el SASS, bueno, por Samba un montón, en fin. Y cualquier otro servicio vulnerable es susceptible de ser atacado a través de un salto lateral. Es muy fácil. Se puede, por supuesto, ser víctima de un ataque de envenenamiento ARP, de manera que nos terminen haciendo un man in the middle. Esto es muy sencillo y todavía hoy por hoy, pues bueno, eso es un problema un poco, digamos, innato al diseño de la capa 2 dentro de Ethernet y aunque hay soluciones, pero bueno, no están al alcance de cualquiera y mucho menos en nuestra casa normalmente, ¿no? Bueno, y hemos de tener muchísimo ojo con esto. Me quiero detener un poco a hablar sobre esto que todo el mundo conoce porque todo el mundo ha visto muchas veces, pero estamos muy mal acostumbrados. Estos son los típicos avisos del navegador de esta conexión no está verificada, ¿quieres acceder sí o no? Yo sé que muchos de vosotros ya sabéis qué pasa y por qué y cómo funciona esto, pero creo que es importante contarlo para aquel que no lo sepa, que sea muy consciente. Cuando yo me conecto desde mi navegador hasta un servicio seguro, por ejemplo, mi banco, lo que sucede es que el banco yo establezco un túnel seguro, cifrado con mi banco a través de un certificado. Ese certificado sirve para dos cosas. Por un lado, para cifrar esa comunicación y por otro lado, para garantizar que el banco es quien dice ser. Hasta ahí ningún problema. ¿Cómo sabe esto mi navegador? Bueno, mi navegador lo sabe porque cuando mi navegador recibe ese certificado está firmado por una entidad de confianza en la que mi navegador confía. ¿Por qué? Pues porque tiene un listado de entidades en las que el navegador confía. Son listados públicos que están por ahí. Cuando se pasa una serie de filtros acaban entrando dentro de los diferentes navegadores y no hay ningún problema. ¿Cómo se ataca o cómo puede un atacante colocarse en medio de esa comunicación y escuchar y descifrar qué es lo que ocurre? Bueno, pues de diferentes maneras puede acabar
colocándose en el medio, por ejemplo, mediante envenenamiento ARP, y como la información está cifrada, no es capaz de verla. Lo que va a hacer es construir un certificado a medida y ese certificado es el que nos va a plantar a nuestra comunicación. Entonces es cuando nosotros vamos a ver esta ventanita. Si yo me quiero conectar a mi banco, a un sitio al que me conecto de una manera normal y nunca tengo ningún problema, y un día veo esto, tengo que correr, tengo que cerrarlo y me tengo que preocupar. ¿Por qué? Pues porque si lo aceptamos, lo que estamos haciendo es permitir, en definitiva, que ese atacante pues, sea capaz de colocarse en medio y descifrar la comunicación e interceptar nuestras contraseñas y todo lo que pase por ahí. Por desgracia, al final, estos diseños pues están ya, vamos a decir, anticuados o la solución no es sencilla y esto hace que estemos muy acostumbrados a ver este tipo de mensajes en conexiones que realmente no son inseguras. Por diferentes motivos, desde históricas CEAs que no han estado o hasta hace no mucho no han estado integradas dentro de los navegadores, hasta certificados autofirmados porque, bueno, total, en mi empresa, pues ¿para qué voy a comprar un certificado o para qué me voy a montar una CA? ¿Qué rollo? Total, funciono desde dentro, pues un certificado autofirmado. Por muchos motivos nos hemos acostumbrado a darle que sí al aceptar estos riesgos. Hemos de ser conscientes y muy cuidadosos. Bueno, descontrol de dispositivos, tanto en número como en comportamiento. ¿Qué ocurre con aquello de abrir los puertos? Esto es cosa del pasado. Antes abríamos un puerto cuando queríamos utilizar o publicar un servicio. Por ejemplo, si yo me quería conectar a algo que tenía en mi casa, abría un puerto. Ahora también. Pero pensemos en una cosa. Dentro de nuestra red doméstica tenemos un montón de cacharros. Por ejemplo, esto es un termostato. Bueno, este termostato es operable a través de Internet. Cuando yo estoy en mi casa, me conecto con el móvil al termostato y lo configuro. Y cuando estoy fuera, también. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Pues de una manera muy sencilla. En realidad el termostato lo que hace es que abre una conexión con un servidor que está en la nube, un servidor. Y entonces yo no me conecto al termostato, yo me conecto al servidor que está en la nube. Y cuando estoy por fuera también me conecto al servidor que está en la nube. Y es este señor el que después habla con el termostato. Bueno, ¿esto qué significa? Imaginaros que alguien compromete este servidor. Tiene acceso no solamente a mi termostato, sino a miles o cientos de miles de termostatos. Esto puede parecer una tontería ya, pero es que estos señores tienen la capacidad de cargar aquí el firmware que les dé la gana. Y este termostato pues, probablemente sea un Linux. En función de lo que lleve, esto es un termostato, pero imaginaros que es un altavoz. Bueno, pues puede empezar a hacer muchas cosas. Son más motivos que nos demuestran pues, que nuestra red no es confiable. Por mucho que lo intentemos, no es confiable. Por otro lado, por supuesto, no debemos tampoco caer en el pesimismo o en el derrotismo. O sea, estamos hablando de soluciones que son muy útiles, que están muy bien, pero cuando nos toca teletrabajar, pues bueno, merece la pena tener esto en cuenta. Bueno, medidas de mitigación dentro de una red doméstica. Bueno, en primer lugar, como os decía, no nos estresemos. Tampoco se trata de agobiarnos. Bueno, se trata de entender un poco cuáles son los riesgos, aplicar lo que podamos y hacer lo mejor que podamos. Bueno, por supuesto los dispositivos tienen que estar actualizados, protocolos seguros, clave fuerte, bla, bla. Esto es por descontado, no voy a entrar en esos detalles. Bueno, sería recomendable utilizar una VLAN para mi máquina de trabajo. Si utilizo una VLAN, ya significa de facto que voy a necesitar un router y ese router probablemente va a poder actuar como un firewall. Bueno, esto me limita muchísimo el problema. Es cierto que no es sencillo, no es difícil, pero no es algo que cualquiera en un momento determinado, una tarde de aburrimiento, vaya a hacer. Hace falta comprar probablemente algún cacharrito, un switch en condiciones, o bueno, en fin, que hay que trabajárselo un poquito. Pero hay dos cosas en verde que la mayoría de routers hoy en día pueden hacer y que debemos hacer, que yo os recomiendo que hagáis.
Una es publicar una SSID para invitados. Esta, muchos routers lo permiten y bueno, pues se trata de un SSID distinto al que tú utilizas normalmente y bueno, es perfecto para cuando viene alguien, para que des conexión a tu sobrino, etcétera. Ya el propio router suele hacer una overlay, ¿no? De esa manera es tráfico aislado. Es muy recomendable que lo hagáis. Y la más importante y además muy sencilla, yo creo que cualquier router hoy en día, FTTH, router moderno, lo hace. Apenas se habla de esto. Yo la verdad es que no sé el motivo, pero nos ahorraría muchísimos problemas. Y es el aislamiento de clientes dentro del punto de acceso. Aquí os lanzo una pregunta al aire. ¿Qué es más seguro? ¿Conectar por cable Ethernet o conectar por wireless? Bueno, pues el sentido común nos dice que conectar por cable. Desde luego que yo soy un fan del cable. Eso sin ningún género de dudas, me quito de problemas, va siempre bien. Pero si mi red no es confiable, ni siquiera para mí, puede ser que sea más seguro conectarte por wireless si tienes aplicado el aislamiento a través de cliente. ¿Esto de qué se trata? Muy sencillo. Simplemente es una manera muy sencilla de cortar la comunicación, de cortar el tráfico lateral dentro de los clientes que están conectados por wireless. ¿Y si tengo un NAS, entonces yo no puedo acceder? Sí, porque el NAS estará conectado por cable. Por lo tanto, desde mi wireless puedo llegar al cable. ¿En qué casos puedo tener un problema? Bueno, pues en aquellos en los que necesite conectar a una máquina de forma lateral que esté también conectada por wire. No sé, se me ocurre a lo mejor una impresora, casos muy concretos. Pero en la mayoría de los escenarios no vais a tener problema. Se trata de probar y se trata de asumir ciertos compromisos o ciertas carencias a cambio de mejorar muchísimo la seguridad. Muy importante el Crying Isolation. Es verdad que hay algún paper por ahí de cómo, bueno, de cómo saltárselo desde un punto de vista teórico. Bueno, en líneas generales nos soluciona muchísimos problemas, porque bueno, pues todo lo que tiene que ver con saltos laterales, propagación de virus, de gusanos, etcétera, pues nos lo vamos a ahorrar. Bueno, ya tenemos claro entonces que en primer lugar, nos tenemos que conectar de una manera segura. Vamos ya a centrarnos en una VPN. Y por otro lado, que la red doméstica no es confiable. Bueno, y ahora, ¿cómo y de qué forma trabajan nuestros empleados? ¿Cómo hacemos esto? Esa es la siguiente duda un poco que nos surge. Bueno, en primer lugar, el equipo personal. Acceso directo a recursos corporativos. Bueno, un equipo personal que se va a conectar a la red corporativa. La seguridad se delega totalmente en el usuario, solamente es recomendable en empresas muy pequeñas, donde, bueno, pues somos muy pocos, nos conocemos, somos gente técnicamente competente y, bueno, pues es una solución para casos muy concretos. ¿Soluciones Bring Your Own Device o Host Checkers? Pues quien las haya intentado implementar sabrá que no son nada sencillos. En una empresa grande es muy difícil implementar esto, porque hay miles de problemas. Y luego hay dos formas principales de acceso a los recursos de la empresa desde recursos, desde equipos externos, que se ven muy habitualmente. Por un lado, el acceso directo, una VPN y entro a todos los recursos. Y por otro lado, un portal web de aplicaciones, que puede estar on-premise o que puede estar en la nube. Se estira mucho ahora aquello de, no, es que yo lo tengo todo en la nube, entonces, bueno, me voy a mi casa y me sigo conectando a todo. Bueno, pues te estás conectando a tu casa, a el servicio en la nube no sé cuál, que lo que tiene es todos los ficheros de la empresa, me los bajo, los utilizo. Bueno, pues el riesgo de problemas es alto. Ante la duda, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿el empleado trabaja o puede teletrabajar con ficheros corporativos en su ordenador personal? Si la respuesta es que sí, entonces tenemos un riesgo alto de seguridad y no es una buena idea. Otra cuestión es temas relacionados con DLP, etcétera. No estamos entrando ahí. Pero hemos de tener muy claro que acceder a un portal de web de aplicaciones desde un equipo no confiable o ya no digamos acceder a recursos internos de la empresa a través de una VPN, bueno, pues implica una serie de riesgos que tenemos que tener en cuenta. Alternativas. Bueno, por ejemplo, podemos arrancar con un USB Live actualizado y nos conectamos por VPN. Es válido en el caso
de que las aplicaciones que yo tenga que utilizar pues estén dentro de ese USB Live. Por lo tanto, es cierto que es un escenario muy limitado. Hay un problema normalmente de compatibilidad con aplicaciones, etcétera. Otra alternativa es una política de plataforma segura y compromiso con el empleado. Todo el mundo tiene que coger su equipo de casa y plataformarlo de una manera segura siguiendo estos procedimientos. Eso es una quimera. Se podría hacer en empresas muy pequeñas y con una alta confianza entre empleados. Si no hay otro remedio, solamente tenemos dos opciones, o asumir el riesgo de teletrabajar o asumir las pérdidas de no teletrabajar. Bueno, continuamos con el portátil y sobremesa corporativa, o sobremesa corporativa, normalmente sea un portátil. Bueno, por supuesto, presuponemos que ese portátil o esa sobremesa va a estar perfectamente bastionado, cifrado, etcétera. La seguridad es compartida entre la empresa y el empleado. El riesgo se acumula a lo largo que pasa el tiempo. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque ese ordenador lo vamos a colocar en el bebedero de patos. De forma que a medida que pasa el tiempo, va a ser cada vez más difícil asegurar y garantizar que no existan una serie de riesgos sobre ese ordenador. Por supuesto que la gran ventaja es la versatilidad, autonomía, etc. Estamos sacando el ordenador del perímetro de seguridad y al sacarlo del perímetro, bueno, pues ya no tenemos IDS, ya no tenemos firewalls, ya no tenemos elementos que acompañan a ese ecosistema que sí que tenemos dentro de nuestros equipos o de nuestra zona corporativa. Es susceptible también, por supuesto, al sabotaje físico. En función de quién seamos, nos debemos preocupar de esto, ¿no? Pero son riesgos que están ahí. Puede haber dos tipos de atacantes, un atacante externo o un insider. Un empleado desleal que coge el equipo y aunque esté cifrado, como conoce la clave, saca el disco duro y descifra la información. Es verdad que me puede utilizar TPM y bueno, lo va a poner un poco más difícil, pero también es verdad que hay vulnerabilidades sobre TPM de antes de ayer, muy recientes. Es verdad que hoy no, pero mañana ese equipo que no es descifrable será descifrable. En fin, es un tema realmente complejo. ¿Qué ocurre si es empleado desleal o que ese saboteador accede a la información? Bueno, pues que probablemente vamos a tener contraseñas de administrador locales, va a poder acceder a la SAN de Windows. Es un riesgo que está ahí y que tenemos que tener en cuenta. Hay un riesgo con el ancho de banda, por descontado, un montón de VPNs conectándose. Bueno, pues tendremos que tener en cuenta ese ancho de banda. Y bueno, vulnerabilidades recientes que continuamente pues nos acompañan y hacen un poco nuestra vida más difícil. Pues ahí tenemos dos publicadas este mes de marzo con riesgo muy alto. Están parcheadas, ya está, no pasa nada. Microsoft ha sacado los parches, pero bueno, pues están ahí. Y durante el tiempo que el equipo no está parcheado, pues estás en riesgo. Es un equipo que se encuentra completamente en riesgo. No obstante, no hay que volverse loco. O sea, es una buena opción para teletrabajar. Bueno, más opciones. El acceso por VDI desde un equipo personal, en este caso. ¿Qué es un VDI? Pues un escritorio normalmente virtual al que accedemos desde otro equipo. Bueno, está virtualizado en una nube pública o privada. Y si el acceso es seguro, es decir, si accedemos por una VPN segura, etcétera, pues al final la seguridad depende de la propia seguridad que haya dentro de nuestra infraestructura, porque estamos manteniendo el perímetro de seguridad. Esto nos permite tener un control totalmente exhaustivo y centralizado de nuestro parque. Hay más orden, hay más control, hay más seguridad. No hay riesgo a que se pierda un dispositivo, no hay riesgo a que suceda nada raro por ahí. Bueno, recomendaciones. Si queremos irnos hacia una solución de este estilo, bueno, pues utilizar un broker de conexión en lugar de entrar directamente por RDP, esto es muy importante. Establecer una conexión VPN con acceso solo al broker de conexión, exclusivamente, y bloquear la transferencia de ficheros. Entonces es una especie de cristal que se coloca entre medias del usuario y su máquina de trabajo. Bueno, por supuesto, siempre hay que tener una política de buenas prácticas. Y si queremos más seguridad, pues podemos, por ejemplo, bloquear la salida de Internet y limitar el uso del correo electrónico dentro del VDI y ya va a ser muy difícil que ese empleado sea capaz de sacar la información. Aunque, insisto, no estamos hablando de herramientas o de mecanismos de DLPs. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de conectarme a un VDI desde el equipo personal? Pues esto que vemos aquí.
Me pueden básicamente comprometer mi equipo y por lo tanto mi equipo personal y por lo tanto me pueden robar las credenciales. Bueno, lo puedo mitigar con doble factor de autenticación, con certificados, con hotchecker, con límite de conexiones a la VPN. Bueno, me podrían tomar el control remoto de la máquina. Pero bueno, tú verías que alguien está manejando el ratón. Hay que fijar tiempos de bloqueo por inactividad, no dejar aquello desatendido, desconectarte cuando no lo uses, etcétera. En función del broker que utilicemos y demás, pues bueno, pues un gusano muy sofisticado podría hacer capturas de pantalla, cosas así. Bueno, la alternativa puede ser utilizar un live USB, una conexión VPN al broker y sin ningún tipo de problema. Bueno, nos podemos conectar al VDI desde un equipo de empresa. Es más o menos lo mismo, con la diferencia de que proporcionamos un equipo corporativo y bastionado con acceso al broker. En este caso, bueno, pues realmente el problema se mitiga, no existe riesgo cero, pero es muy, muy, muy bajo. ¿Qué pasa si no dispongo de medios para acceder a este broker? Bueno, pues existen CyncAIs de bajo coste, todos conocemos. Cualquier equipo antiguo, un portátil súper antiguo, incluso de 32 bits, es más que suficiente. Le instalamos una distribución ligera, la bastionamos un poquito, un cliente VPN más el cliente del broker y a funcionar perfectamente. Y de nuevo, pues una Raspberry Pi o algo equivalente, pues es más que suficiente. ¿Cuál es la arquitectura física general de un VDI? Bueno, pues da igual si estamos hablando de Amazon, da igual si estamos hablando de Azure o de una nube privada que tengamos dentro de nuestra empresa, que al final va a ser algo de este estilo. Me coge esta diapositiva de internet, bueno, es una cualquiera, pero bueno, números redondos, pues aquí lo que tenemos son diferentes usuarios que se van a conectar a internet, desde internet a diferentes VPNs, tendremos diferentes balanceadores, firewalls o lo que sea, acabaremos llegando a nuestro sistema de virtualización, concretamente al broker, después habrá un hipervisor con los diferentes VDIs, nos conectaremos a nuestro VDI y bueno, pues tirará de un sistema de almacenamiento que podrá ser una SAN, una NAS, podrá ser CEF, podrá ser lo que sea, pero más o menos esta es la foto. También los clientes por dentro se pueden conectar, en este caso pues están conectando por Wi-Fi a un punto de acceso, se supone que perfectamente securizado y también llegarían al VDI, ¿vale? Bueno, la otra foto con arquitectura física cloud, en este caso propietaria, bueno, pues es que refleja un poco más de lo mismo que hemos hablado. Clientes externos van a acabar llegando a través de balanceadores, a través de como sea, por supuesto, en este caso por internet hasta el broker. Del broker pasaremos al sistema que comanda los VDIs y llegaremos al final a nuestros recursos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo funciona esto en cloud? Bueno, pues exactamente igual. Si tenemos un proveedor de cloud, he querido poner cloud pública o privada, pero no propietaria, ¿vale? Porque si es propietaria, estamos en el escenario anterior. Bueno, pues todo lo que veíamos relativo a los brokers y relativo a los hipervisores está aquí. El usuario se conectará a la nube desde dispositivos móviles o desde dispositivos portátiles o como sea, llegará a su VDI y luego lo normal es que dentro de nuestra empresa también tenemos recursos, pues hay establecida una VPN desde la nube hasta nuestra empresa y accedemos al resto de recursos de la empresa, ¿vale? ¿Brokers de conexión? Bueno, pues hay diferentes tipos, pero bueno, podríamos dividirlos en dependientes. Termino ya, 3 minutos. Dependientes o no dependientes del hipervisor. Si dependemos del hipervisor, pues hay más riesgos. Dependientes y no dependientes de la red. Y bueno, por los clásicos ICA, VMware Horizon, etc. Soluciones interesantes en general para entornos VDI. Bueno, pues investigad un poco sobre el Guacamole para pequeña y gran empresa, porque funciona muy bien. El VirtualBox VRDP para pequeña empresa. Y bueno, pues soluciones KVM, Prosmos, etcétera, desde pequeña a gran empresa porque funciona también perfectamente bien. Son soluciones que podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿cómo funciona el Guacamole? Por ejemplo, bueno, pues nuestro cliente sería un navegador. Lo único que va a hacer es, nos conectamos a través del navegador, un servicio HTML5, llegaríamos a un servidor de aplicaciones, un cliente servidor Guacamole,
y establecería él la conexión pues, a RDP, a UNC, a SSH, que sea, ¿vale? Bueno, ya termino. Un caso particular de contingencia en estos momentos. Imaginaros que nos encontramos con la situación de que un equipo de personas tiene que viajar a un sitio y conectarse y teletrabajar, y lo único que hay en ese sitio es pues un aula con ordenadores que no son para nada confiables y una conexión a internet. Bueno, pues yo solamente necesito un portátil y un DRBL o equivalente. Yo puedo arrancar todas estas máquinas por PXE, les despliego una imagen muy sencillita y muy ligera con unas X, un cliente que se conecta al broker, a la VPN primero y al broker después, un cambio de VLAN, un router pequeñito y tengo un acceso perfectamente confiable a la infraestructura de mi empresa dentro de una red, en este caso un aula para nada confiable. Vale, echad un vistazo al DRBL, que es muy interesante. Y ya termino diciendo que algunos consejos generales en estos tiempos más que nunca. Extremad la monitorización y en la medida de lo posible desencriptar el tráfico SSL. Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el 80% del tráfico hoy en día, o casi, es ya SSL. La democratización de los certificados, como el Encrypt, pues está muy bien. Yo soy un defensor, pero también nos supone retos a nosotros. Es muy importante descifrar la comunicación, tanto de entrada como de salida. Muy importante para que nuestros sistemas de seguridad sean capaces de encontrar esas amenazas y de poder mitigar esos riesgos. Y bloquear los movimientos laterales. Sé que también es difícil, pero también hay que intentarlo. Todos los virus, gusanos que nos estamos encontrando continuamente, que son noticia, etcétera, al final se propagan a través de tráfico lateral. Hay que intentarlo mitigar. Si tenemos un entorno físico, que tenemos todos un entorno físico, utilizad VLANs privadas. Si tenemos un entorno en cloud, utilizad SDN, microsegmentación, lo que sea. En el peor de los casos, si no queda otro remedio, firewalls locales, también es una alternativa, pero bloquead el tráfico lateral. Termino con algunos enlaces de interés. Enlaces que os pueden ayudar, recomendaciones de IncibeCER, de OSI, infografías que pueden ser interesantes. Os recuerdo que en INCIBE pues estamos para ayudaros, estamos con vosotros y bueno, tenemos una línea de ayuda en ciberseguridad que es el número 017 para todo lo que necesitéis. Y bueno, pues teletrabajar de forma segura es razonablemente posible si sabemos cómo y si nos esforzamos en que esto sea así. De nuevo, dar las gracias a la organización por todo este trabajazo que habéis hecho. Donad, por favor, es muy importante. Y bueno, pues teletrabajad de la forma más segura posible. Mucho ánimo y un abrazo para todos. Muchas gracias, Jesús. Las charlas, las diapositivas, las presentaciones, ¿las vas a colgar en algún sitio o es la pantalla última que nos has enseñado para poder ver este slide que has hecho? Jesús. Bueno, pues hemos perdido el audio ya. Sí. José Luis. Sí, que preguntaban la slide esta que hemos pasado, que has pasado. Sí. Y tienes el enlace, ¿lo vas a publicar? ¿Lo vas a dejar? No lo sé, José Luis. Tengo que hablarlo con mi empresa. Vale, pues es mío, pero bueno, no lo sé. De todas formas está grabado. Sí, pero bueno, la gente pregunta por verlo luego. De todas maneras, está la grabación y está en el canal de CoronaCon. Tenemos todas las grabaciones durante 14 días, las podéis consultar cuando queráis. Pues nada, Jesús, muchas gracias por tu trabajo, por estar aquí con nosotros y esperamos verte en la próxima. Me pregunta, hay una pregunta ahí sí, VPN y RDP es VDI. ¿Quieres que le conteste? Sí, por supuesto. Sí, ¿me están escuchando? Sí. Sí, bueno. Sí, no, está emitiendo, sí. Vale, bueno, VPN más RDP versus VDI. ¿Por qué más seguro el VDI? En primer lugar, VDI es un concepto. Entonces, la pregunta sería, ¿VPN más RDP
físico versus virtual, ¿vale? Entonces, entre físico y virtual no hay ninguna diferencia, entre comillas, en cuanto desde el punto de vista de la seguridad. Es una cuestión al final de uso y de cómo vamos a poder organizar nuestra infraestructura de una manera razonable, que acaba sino derivando en problemas de seguridad. Imaginaros que tenéis 700 ordenadores encendidos, cada uno de ellos distribuidos por plantas, por edificios, dejamos todos encendidos, eso es un horror y va a acabar generando muchos problemas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema en utilizar VPN y después un RDP hasta nuestro dispositivo. Pero yo recomiendo que uséis un broker, aunque la máquina sea física, que utilicéis un broker. ¿Por qué? Imaginaros que vuestra máquina, imaginaos que hay un problema de seguridad en el RDP. Imaginaos que vuestra máquina de origen es comprometida. Bueno, pues una vez que se establece la conexión VPN, nada le impide a un malware llegar a la máquina final. Si utilizamos un broker, estamos mitigando el riesgo propio del RDP, ¿vale? Vale, dice si VDI es un protocolo. No, VDI no es un protocolo, VDI es un concepto. Viene de Virtual Desktop Infrastructure y bueno, buscad por ahí en Google VDI y lo vais a ver claro, ¿vale? Bueno, pues preguntan que si hay algún tipo de curso o información más extendida desde INCIBE. En INCIBE, la página web, tenéis un montón de información, ¿no? Sí, en INCIBE tenemos muchísima información, tanto en incibe.es como en incibecer.es, como en osi.es. Los enlaces que os he puesto por ahí, os los estoy proyectando ahora, pues contienen también información relevante en relación al teletrabajo. Bueno, también damos charlas en colegios y en muchos otros ámbitos. Y bueno, pues estamos al final en contacto todos. Yo creo que se trata de eso, de, bueno, pues de concienciar y se trata sobre todo de que seamos capaces de pensar y de razonar por uno mismo, cuáles son los riesgos y buscar un poco tres pies al gato. Si hay algún chico que nos esté escuchando ahora, pues también le quiero enviar un mensaje. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que todo funcione porque sí, llegamos al ordenador, le damos al botón y aquello arranca, en el móvil pulsamos la pantalla y funciona, pero yo les invito a que se pregunten por qué. Cuando yo era pequeño, bueno, yo era una mente totalmente inquieta y lo sigo siendo, era de los que desarmaban. Lo primero que hacía era desarmar el juguete y ver qué tenía dentro y ahora sigo haciendo lo mismo, tanto de manera física como de manera virtual. Es decir, en todos los ámbitos de la vida intento hacerlo y es muy importante ser curioso, es muy importante. Y entonces necesitamos a gente así, los chavales de hoy en día son el futuro de vosotros, de nuestro país, de cada uno de vuestros países, porque esto es algo internacional que estáis viendo desde todas las partes del mundo. Bueno, pues cada uno de vosotros, los jóvenes que ahora mismo nos están viendo, pues sois el futuro de vuestros respectivos países. Y es muy importante que seáis inquietos, es muy importante que busquéis tres pies al gato y es muy importante que os comprometáis pues un poco con el cómo funcionan las cosas para que todo esto pueda salir adelante. Pues muy bien, Jesús. No veo ninguna otra pregunta. Todo el mundo te da las gracias. Les ha gustado mucho tu presentación. Desde luego que ha estado muy bien. Y bueno, ya repito que gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos y damos paso al resto de emisión. Un placer conocerte, aunque sea a distancia. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Hasta luego.